Hola queridos amigos y amigas, qué bueno que podemos continuar estudiando la palabra de Dios. Vamos ya en San Marcos 14 y recuerda, dale like, suscríbete si no lo has hecho, activa la campanita para que así este mensaje también sea recomendado para otras personas. En San Marcos 14 y ya hasta el capítulo 16 llegamos al clímax del ministerio de Cristo Jesús. Y en este capítulo 14 vemos los pasos previos a su crucifixión. Notemos que fueron momentos de dura prueba para Jesús. Leamos, 2 días después era la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura. Los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo prenderlo con engaño y matarlo. Y decían, no durante la fiesta, para que no se alborote el pueblo. La palabra Pascua viene del hebreo Pesach y también del arameo Pasja. Traduce pasar por alto. Y esta palabra Pascua, pasar por alto, tiene su origen en aquel momento cuando el pueblo de Israel estaba esclavo en Egipto y Dios los liberó. ¿Recuerdan ustedes la historia en el libro de Éxodo con ese profeta elegido y patriarca Moisés, que fue el líder que Dios usó para sacar al pueblo? Lo sacó de Egipto esa noche con la última plaga, que fue la muerte de los primogénitos. Entonces cada familia judía debió sacrificar un cordero para que el ángel justiciero no entrara y matara en esa casa. Las puertas debían estar untadas de la sangre del cordero, y de esa manera el ángel pasaba por alto donde estaba la sangre, porque la sangre de Cristo Jesús nos da salvación. Eso es lo que ilustra ese momento, la Pascua, pasar por alto. Y allí entonces vemos que a partir de ese momento el pueblo conmemoraba una vez al año, conmemoraba esta salida, esta libertad del pueblo, que en esa noche, después de que el ángel mató a los primogénitos donde no estaba la sangre, esa noche misma el pueblo salió a la libertad de la esclavitud, y ellos entonces conmemoraban con la Pascua cada año. Esto representa el perdón de Cristo, que solo Cristo puede dar. Y bueno, el versículo 2 nos dice que los principales, los sacerdotes, los líderes que querían apresar a Jesús, llevarlo a la muerte, dijeron, no lo hagamos ahora, durante la fiesta, para que no tengamos quizás una revuelta, porque había miles de judíos en esos momentos y podría darse un momento de dificultad ante tantos simpatizantes que Jesús tenía. Y luego vamos a encontrar a Jesús, que es ungido en Betania por aquella mujer desde el versículo 3, pero estaba él en Betania, sentado a la mesa en casa de Simón el leproso. Era costumbre que cuando venía un invitado a la casa, a algún banquete, alguna fiesta especial, el anfitrión ungía los cabellos, la cabeza del invitado con un perfume. Pero saben, Simón no lo hizo, él era el anfitrión, pero sí lo hizo una mujer pecadora que estaba allí, o mejor, llegó a esa fiesta de manera encubierta y sin preguntar, de manera rápida, le unge a Jesús con un perfume costoso. El perfume en un vaso de alabastro. Era un perfume de nardo puro, de mucho precio, dice el versículo 3. Esto produjo inquietud, críticas de los que estaban allí, y también especialmente de Judas, al ver para él ese despilfarro. Pero Jesús resalta que nadie lo había ungido, pero que esta mujer ya lo había hecho para su sepultura. Y es interesante, ¿verdad? Porque finalmente a Jesús, después que es sacrificado y después que muere, nadie lo pudo ungir. Era una costumbre hacerlo, pero cuando las mujeres fueron a ungir el cuerpo de Cristo, recuerdan ustedes, ya en el domingo, en la mañana, ya había resucitado. Pero ya Jesús había sido ungido por esta mujer y fue resaltada grandemente y felicitada por Jesús. Una ofrenda costosa. Esta mujer comprendió
que lo más grande, que lo más caro es para Cristo. Esta mujer comprendió el concepto de poner a Dios en primer lugar. Yo te pregunto, tú que me escuchas, ¿en qué lugar está Jesús en tu vida? Qué bueno que ahora sientas el llamado a ponerle en el primer lugar, en tu corazón y en toda tu vida. El versículo 10 dice que Judas ofrece entregar a Jesús. Entonces Judas Iscariote, uno de los 12, fue a los principales sacerdotes para entregárselo. Judas hizo el plan de entrega de Jesús. Y recordamos que con Judas se cumple una frase que es muy triste. ¿Sabe cuál es? Lo que pudo haber sido. Esa frase es bien triste, ¿sabes? Decir de alguien lo que pudo haber sido y no fue. Judas pudo haber sido un gran apóstol, pudo escribirse un libro con su nombre. Quizás muchos hoy nos llamaríamos Judas, pero vemos muchos que se llaman Pedro, muchos se llaman Juan, muchos se llaman Santiago, muchos se llaman Marcos, Mateo inclusive, pero Judas, no usamos ese nombre, porque ese nombre es un nombre triste, el traidor. Judas, el que entregó a Jesús. Qué bueno que de nosotros no se diga lo mismo, lo que pudo haber sido, que de nosotros se pueda decir lo que pudimos ser y hacer con la ayuda de Cristo Jesús. Pero a pesar de todo, recordemos que a pesar de todo lo que era Judas y de todo lo que Jesús sabía de Judas, Jesús trató de salvarlo por todos los medios, le lavó los pies, comió con él en la cena. Hasta el último momento Jesús trató de salvar a Judas, pero él no lo permitió. Queridos amigos y amigas, hoy nosotros debemos permitir que Jesús tome el control de nuestro corazón y nos salve. Hoy tú y yo debemos reconocer los esfuerzos que hace Jesús por salvarnos y decirle: Señor, gracias porque haces esfuerzos por rescatarme, por salvarme. Escribe aquí debajo de este video: Señor Jesús, gracias porque haces esfuerzos por salvarme. Sufriste, viniste a este mundo, renunciaste al cielo para venir a la tierra a rescatarme. Gracias, Señor, por tu esfuerzo, por salvarme. Y dile: Señor, toma el control de mi vida, y así evitemos el camino de la pérdida eterna. Luego, en este capítulo encontramos otros temas interesantes, y es que luego está la institución de la cena del Señor desde el versículo 12. Es interesante que Jesús le dice a los discípulos: vayan a la aldea más cercana y díganle allí en la ciudad, vayan a la ciudad y díganle al hombre que lleva un cántaro que el Señor necesita saber cuál es el aposento que ha preparado para él tomar la cena con los discípulos. Esto deja un detalle interesante, y es que Jesús tenía amigos aparte de los discípulos. A veces pensamos que solo eran los 12, no. Hay otras personas, hubieron otras personas que aceptaron a Cristo. Jesús tuvo otros amigos, y aquí vemos uno de ellos que está colaborando para tenerle un cuarto, una habitación donde él pudiera comer la cena con sus discípulos. Y allí está Jesús estableciendo o participando de la fiesta de la Pascua y de esta fiesta con los panes sin levadura. En el versículo 22 dice: mientras comían, Jesús tomó pan, lo bendijo, lo partió y les dijo diciendo: tomad, esto es mi cuerpo. Después tomó la copa y, habiendo dado gracias, les dio, y bebieron de ella todos. En la Pascua se comía el pan sin levadura, el vino también sin fermentar, y también el cordero asado. Anterior a este momento, ellos consumían también la cena con hierbas amargas y con el cordero asado. Pero Jesús aquí solamente comió con los discípulos pan y vino. ¿Por qué? Porque ahí estaba el cordero era Él. Ya no había necesidad de sacrificar, porque Jesús era el cordero. Ya no había hierbas amargas, porque ahora Jesús había traído gozo, libertad de la esclavitud. Y notamos allí, queridos amigos y amigas, que en este momento Jesús dice: tomad, esto es mi cuerpo, y bebed, esta es mi sangre. Ahora, estos son símbolos. Jesús está diciendo: esto es símbolo
de mi propia vida. Ahí estaba Jesús, estaba parte de estos elementos, pero hoy día sabemos que hay una institución, una iglesia que algunos practican desde el siglo II, lo que se llama la misa, donde se le da al ministro el título de sacerdote después del siglo II, y se convierte el sacerdote en el creador del creador, porque cuando pronuncia las palabras de esta institución del pan y el vino, entonces hay la creencia, está el dogma de que este pan y este vino se convierten en el propio cuerpo y la propia sangre de Cristo Jesús, y de esa manera consumen a Cristo en ese mismo momento. Pero nosotros notamos aquí y en varias partes de la Escritura que se habla de que estos son emblemas representativos. Por ejemplo, en 1 Corintios 11, el apóstol Pablo, hablando de esto, dice que debemos participar de ellos en memoria de Cristo. Jesús dijo, en memoria de mí. Es un recordativo de quién es Cristo para ti y para mí. Ahora, siguiendo el relato de San Marcos 14, podemos ver otra enseñanza interesante en el momento del Getsemaní. El momento del Getsemaní es muy, muy importante. Vinieron pues a un lugar, dice el versículo 32, que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos, sentaos aquí entre tanto que yo oro. El Getsemaní es un momento cuando Jesús estuvo en agonía. En el Getsemaní Jesús estuvo orando, clamando con la petición al Padre, Señor, si es posible que pase de mí esta copa. Y estuvo en agonía, dice el texto, estuvo sufriendo un momento de mucha angustia. ¿Cuál era la copa que Jesús estaba pidiendo no tomar? Él sabía que todos los pecados de la humanidad iban a recaer sobre su propia vida. Jesús no estaba temiendo a los clavos, Jesús no estaba temiendo a la corona de espinas, Jesús no estaba temiendo a los azotes que iba a recibir, Jesús no estaba temiendo a la cruz, Jesús estaba temiendo a los pecados que iba a recibir, porque Él sabía que los pecados, al recibirlos, Él iba a estar separado del Padre, y Él no quería eso. Por eso, Señor, dice, Padre, si es posible que pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Y en el libro de Hebreos, capítulo 5, nos dice el versículo 7, y Cristo en los días de su vida terrena, ofreció ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que lo podía librar de la muerte, y fue oído a causa de su temor reverente, y aunque era hijo, a través del sufrimiento aprendió lo que es la obediencia. Dice el texto, aprendió lo que es la obediencia. Y aquí dice en el Marcos 14, 36, y decía, Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti, aparta de mí esta copa, pero no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Vino luego y los halló durmiendo a los que lo acompañaban, y dijo a Pedro, Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu, a la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Si tú quieres ver a Jesús siendo un hombre como tú, en su naturaleza humana, es aquí en el Getsemaní. Aquí no vemos a un superhombre, sino a uno como tú y como yo, a Jesús, despojado de su poder y angustiado y en súplica constante ante el Padre. Eso vemos aquí en este capítulo. Así que si quieres ver a un Jesús muy parecido, muy semejante a nosotros, es verlo aquí en el Getsemaní. Y queridos amigos, Él dice, aprendió obediencia, rogó al Señor, pero aprendió obediencia. Es interesante, podríamos decir, bueno, ¿y Jesús era desobediente acaso? Pues de pronto es más en lo siguiente, la exaltada situación de Cristo en la eternidad no incluía el concepto de obediencia como lo entendemos nosotros comúnmente, pero aprendió lo que era obediencia porque la experimentó cuando vino a este mundo para hacer la voluntad de Dios. Porque Él se hizo hombre, y entonces es cuando, como hombre, en su situación de hombre, despojado de su condición divina, Él aprendió obediencia, pasó por lo que nosotros tenemos que pasar, y es tomar un camino de renuncia, tomar la cruz, seguir el camino de algo que no nos gusta, que de pronto no es muy placentero para nosotros, no es agradable, pero lo hacemos porque Dios está guiándonos por ese camino. Así como Dios guió como Padre a su Hijo Jesucristo,
a Dios el Hijo por el camino de esa copa, por el camino de esa cruz. Amigos y amigas, todo esto lo hizo Jesús para salvarnos a nosotros. Él es nuestro ejemplo. Si en algún momento te sientes afligido, en agonía, en clamor, recuerda que Jesús también pasó por la agonía y el clamor. Él es nuestro más grande ejemplo y Él te puede comprender también en tu dolor y en tu sufrimiento. Ahora, al llegar al final, quiero invitarte para que le des allí like a la manito, suscríbete si no lo has hecho y activa la campanita. Escribe tu comentario y vamos a orar. Gracias te damos, Señor, nuestro Dios, gracias te damos, Jesús, por tu incomparable amor, tu entrega total y cómo tuviste que pasar una agonía para tomar los pecados de todos nosotros y darnos la salvación. Gracias por todo el esfuerzo que haces para salvarnos cada día y ahora gracias por tu consejo y es que debemos velar y orar para no entrar en tentación y seguir fieles a ti y poder aprender obediencia y ser fieles. En Jesús, amén. Dios te siga bendiciendo.